En 1982 se estrenó la película Rambo First Blood y en ella apareció por primera vez este cuchillo diseñado por el famoso y desaparecido Jimmy Lyle. Se convirtió en nuestro deseo. Todos quienes nos gustaba el mundo militar, la supervivencia y los cuchillos, queríamos esta hermosa hoja. Y hoy, amigos, en este review les voy a hablar de esta icónica hoja. Vengan conmigo. Ok, esta es la caja en la que viene este cuchillo First Blood. Esta es una licencia oficial para esta réplica. Como dije, esta es la mejor réplica que he visto. Muy buena calidad y muy buena presentación. Está fabricado por una compañía que se llama Hollywood Collectibles Group, que ha hecho un muy buen trabajo, y ahora vamos a ver cómo está esto por dentro. Viene muy bien paquetado. Miren esto. Con su funda de cuero. Y su piedra de asentar. Dice ahí Rambo First Blood. Ok, amigos, a lo que nos convoca. Vamos ahora a revisar las características de esta excelente réplica. Como les dije, es hecha por la compañía Hollywood Collectible Group y es la mejor réplica que pude encontrar del famoso cuchillo, del icónico cuchillo diseñado por Jimmy Lyle para la película Rambo First Blood del año 1982. Bien, bueno, obviamente Jimmy Lyle hizo 13 cuchillos para la película inicial de Rambo, 13, y los fue numerando aquí. Decía 1, 13, 2 de 13, 3 de 13, etcétera, etcétera, de los cuales, según recuerdo, 9 fueron para Sylvester Stallone, y él los ocupó durante toda la película, y posteriormente Sylvester Stallone los fue regalando a distinta gente que trabajó con él durante la película o que lo ayudó con la película. Un cuchillo original de los de Jimmy Lyle de ese año puede llegar a costar $100.000 o más. Bueno, entonces van desde los $30.000 hacia arriba comprarlos. Como les dije, están numerados. Bueno, después las siguientes películas, las siguientes versiones de la saga de Rambo, que en lo personal a mí la 1 es la que me gusta, la original, basada en el libro First Blood, que es bastante más realista de mi punto de vista, pero eso ya es un tema de cine, así que no vamos a hablar de eso. Bueno, después los cuchillos fueron variando. El Second Blood, el Rambo 2, es distinto que este, no tan distinto, pero ya después cambia mucho la diferencia. Este es a mí el que me gusta. Y bueno, vamos a hablar un poco de las características de él. Voy a hablar en números redondos. Voy a tratar de saltarme los decimales que se generan producto del cambio de pulgadas a centímetros. Entonces, cuando hablemos de la hoja completa, quiero que pensemos en 35 centímetros de cuchillo total. Perdón, del cuchillo entero, no solamente la hoja. ¿Cierto? De punta a tope acá, 35 centímetros de cuchillo. La hoja son 23 centímetros. 23 centímetros. Y el mango, 13 centímetros. Es acero inoxidable. Originalmente, Jimmy Lyle, cuando creó este cuchillo, lo hizo en acero inoxidable quirúrgico. Bueno, este es un acero inoxidable de buena calidad, como les dije, con la patente oficial de una licencia para la compañía Hollywood Collectibles Group. ¿Ya? Bueno, tiene, al igual que el original de la película del 82, 14 dientes en el lomo, en la parte superior, que son súper agresivos. Estos primeros iniciales, ¿cierto? La primera sección son sencillos y aquí son dobles.
Rambo se convirtió justamente este cuchillo en un icono con el nombre de Rambo, y todo el mundo empezó a llamar los cuchillos de Rambo, ¿cierto? Estos cuchillos de supervivencia. Con estos dientes él podía aserrar madera, cortar alambre y una serie de cosas que él hizo con el cuchillo, que se convirtieron en una herramienta esencial para la película también, y por supuesto para la supervivencia de Rambo en ella. Tiene una hoja satinada muy bonita con un color gris, al igual que el resto del metal acá. Una empuñadura que es hueca y que se le da la vuelta completa, ¿cierto? Está totalmente rodeada de nylon, un nylon súper resistente, que acá a este nylon se le llama Bankline, de color verde, muy bonito, súper bien agarrado acá. Y tiene en el pomo del cuchillo es de aluminio. Es de aluminio, cosa de no interferir con a través del magnetismo con, ¿cierto?, la brújula, el compás este pequeñito que tiene adentro. Después vamos a hablar un poquito más de eso. Vamos a continuar con el exterior del cuchillo. En la defensa tiene por un lado un tornillo de cruz, destornillador de cruz, Phillips, y el plano de paleta estándar al otro lado. Y estos dos orificios que ustedes los pueden ocupar, por ejemplo, para pasar un cordón a través de ellos. ¿Se fijan? Ahí está. Y ahora nos vamos de lleno a lo que es el mango. Vamos a quitar, ¿cierto? Esto es lo primero que vamos a ver, la brújula. La brújula la verifiqué y la verdad es que sí apunta al norte. Lo que quiero que se fijen bastante es que tiene esa burbujita que muchas veces a estas brújulas tan pequeñas las afecta. El limbo flotante del compás se ve afectado. Entonces lo que a mí me gusta hacer personalmente es agitarla bien para que esa brújula se vuelva menos digamos, se desintegre en distintas, para que la burbuja se desintegre en pequeñas bolitas, ¿cierto? Pequeñas gotitas, pequeñas burbujas, y así afecte menos. Bien. Y si ustedes lo ponen ahí y después lo golpean un poquito, van a ver que va a tomar la posición que corresponde. ¿Ya? Está apuntando al norte correctamente. Así que el compás no es lo mejor del mundo, pero por supuesto sirve. Logra su cometido. Y tal como les comentaba, la tapa es de aluminio para no afectar el magnetismo. Y dentro del mango está esta cajita cilíndrica con los elementos de supervivencia, pero primero vamos a hablar de lo que hay dentro del mango. ¿Se fijan ahí? Miren, ese es todo el interior del mango, que está muy bien hecho. Este sector donde está el hilo, acá es exactamente igual. Quiere decir que esto, la hoja, que más o menos llega a unos 2,5 centímetros hacia acá, ¿ya? La espiga, va atornillada al mango, lo cual es una buena cosa, porque nosotros, los que somos amantes de los cuchillos, entendemos que no es bueno que esto tenga un simple perno nomás y se pueda soltar fácilmente. Entonces esto va a resistir bastante más que otros modelos, que otras copias, porque como les dije, está atornillado al igual que esto, va dándose la vuelta y luego tiene un pasador que termina de asegurar todo lo que está ahí. ¿Se fijan? Esto permitía que, por ejemplo, Rambo pusiera un palo acá y después lo amarrara y él se hiciera una lanza con este cuchillo. Bueno, vamos a dejar un momento ahí, nuestro cuchillo. Y este es el envase cilíndrico que va dentro de la empuñadura. Y ustedes ven que tiene esta esponjita de acá, esta especie como de aislante, y que su único efecto es justamente para el concepto táctico, es que no haga ruido. ¿Se fijan? No van dando vuelta metiendo bulla, entonces queda atrapado ahí, y con la presión de esta otra sección, si yo muevo el cuchillo no va a sonar. Otra cosa buena que tiene la empuñadura es que tiene un O-ring de caucho que permite que quede totalmente sellado y el agua no se va a meter dentro. Bueno, ahora vamos a revisar qué hay dentro del contenedor.
Lo sacamos. Ahí está. Ok. Tiene un par de agujas. Si ustedes recuerdan que Rambo se cosió una herida con eso. Tiene lienza de pesca. Seis fósforos, 2 anzuelos. Como ustedes pueden ver, los anzuelos son relativamente pequeños, lo cual es muy bueno para la supervivencia, de hecho. El raspador para los fósforos. Una hoja de bisturí. Y finalmente, uy, se me fueron. 2 plomadas, ¿cierto? 2 plomadas para la pesca. Entonces vamos a juntar todos los elementos de pesca ahí. Los 2 anzuelos que están metidos entre medio de los fósforos para que no molesten. La hoja de bisturí. El raspador para los fósforos. Y la aguja. En lo personal, yo voy a reemplazar estos fósforos por fósforos de emergencia, fósforos de supervivencia, que prenden contra cualquier superficie, y además que son impermeables de por sí, y vienen con una carga, con una cabeza bastante más grande que hace que dure mucho más tiempo encendido. Pero el resto lo voy a mantener. Bien. Eso es lo que viene dentro de la caja del kit de supervivencia de la empuñadura. Vamos a volver ahora a guardar. Le doy la vuelta. Y va a la caja. Tapa. ¿Se fijan? Lo que yo les decía, ahí está el tang y se nota que está atornillado al final. Vale, ¿sí? Y nuestra tapa bien cerrada. Ahora vamos a la funda, amigos. Bueno, la funda en cuero de muy buena calidad, bastante firme se ve, bien cosida. Además dice Rambo First Blood, lo cual me gusta bastante. Quiero que sepan que hay una versión de este cuchillo que tiene la firma de Stallone acá. A mí, yo no quise pedir ese, me gusta más esta versión, que es como la de la película, solo que no dice Rambo First Blood, por supuesto. En la película no decía eso, pero el resto es exactamente igual. Entonces, la funda me gusta de la misma forma. Vamos a guardar acá. Miren, aquí hay una observación. Para los que van a usar la funda al lado izquierdo, así que son zurdos, calza esto perfecto, va eso ahí, ¿cierto? Y la hoja sale con el filo en esa dirección, por lo tanto no molesta con el seguro. Para los que somos derechos nos va a molestar un poquito, y aquí siempre que los que son zurdos se enojan porque dicen que no hacen nunca las cosas para ellos. Bueno, este funciona bien, claro, porque lo saco con mi pulgar derecho, pero yo al querer sacarlo paso a llevar un poquito ahí, ¿se fijan? Pero eso es normal, y el cuchillo original también lo tenía, ¿ya? Así que eso es lo que tienen que tener cuidado cuando estén usando su cuchillo. La piedra no tiene un grit muy bajo, o mejor dicho, muy alto, ¿ya? Pero ciertamente que va a hacer el trabajo que ustedes necesitan para afilarlo. Hay una muy mala costumbre que tiene la gente, que tienen un cuchillo nuevo y lo primero que hacen es meterlo a la piedra. No tienen que meterlo a la piedra. La piedra es su último recurso cuando ya han perdido mucho el filo. Normalmente cuando ustedes tienen un cuchillo que está nuevo o tienen un buen filo, basta, cuando ustedes lo usan, simplemente que lo asienten con el cuero y el cuchillo va a andar bien, va a recuperar. De verdad, no metan sus cuchillos a la piedra, no metan sus cuchillos a refilar inmediatamente cuando están nuevos. Sobre todo que la mayoría de los cuchillos vienen con lo que acá se dice razor sharp, vienen filudos como una navaja, o sea, como una hoja de afeitar cuando vienen. Este te viene bastante
con mucho filo, se queda pegado en la uña. Esto está muy afilado, muy bueno. ¿Okay? Así es que vamos a guardar la piedra central de nuestro cuchillo. Como les dije, está cosido por todos lados, tiene esta línea para amarrarle la pierna y también se puede sacar y pasarla a través de estos ojales para hacerle una seguridad para la muñeca. Bueno amigos, vamos a guardar entonces ahora nuestro First Blood, la mejor réplica en mi opinión, hecha por Hollywood Collectible Group, recomendado 100%, además es una réplica oficial. En la versión original de Jimmy Lyle falleció a todo esto. Bueno, los cuchillos que él fabricó para la película acá tenían su dirección. Pero es está muy bien hecho. Muy bien hecho. Si ustedes son fanáticos de los cuchillos, por supuesto, coleccionistas, seguro que lo son, y de la película Rambo First Blood, esta definitivamente es su réplica. Como les dije, no es barata, hay que invertir $250 aproximadamente, quizá un poco más, depende de los cargos de envío y todo eso. Pero esta es, sin duda alguna, la mejor réplica que existe del First Blood original de la película de 1982, Rambo First Blood. Recomendada 100%, muy buen trabajo a la gente de Hollywood Collectible Group. Bueno, queridos amigos, soy Walter Matthews, su especialista en técnicas de supervivencia, diseñador de cuchillos, y espero que les haya gustado este review de esta pieza de colección que para mí es súper valiosa. No voy a estar castigando este cuchillo, no le voy a estar haciendo ningún tipo de daño, aunque sé que lo va a resistir porque he visto bastantes reviews de este cuchillo y es de muy buena calidad, muy buena calidad. Así es que lo guardo como un tesoro importante dentro de mis hojas, de mis filos, y estoy seguro que ustedes también van a hacer lo mismo. Los invito por favor a suscribirse a mi canal, hagan clic en la campanita y también síganme en mi canal, en mi perfil de Instagram, que estoy buscando conseguir más seguidores para de esa forma llegar con mejor contenido a ustedes y hacer que esta página crezca día a día. Se lo agradezco a ustedes y recuerden seguirme, como les dije, en mis redes y dejar sus comentarios, like y compartir. Nos vemos en la próxima, amigos. Saludos.